Bueno, muy buenas tardes, siestas. Creo que estamos todas ya pasada el mediodía para, para todo el mundo. Este es un encuentro que tenemos todos los fines de semana con la comunidad. Inclusive hoy estamos arrancando con Virgo y vamos a estar también presentando la energía de Virgo y activándola. Pero bueno, quería aprovechar este encuentro y pedí permiso a la a las mujeres de la comunidad para abrirlo y hacerlo público, para compartir también lo que fue la experiencia de eh, eh, ir a visitar Göbekli Tepe. Todavía tengo que pensarlo cuando lo pronuncio. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Me gustaría compartirle un poco las fotos de los distintos lugares en los que he estado para ir contándoles un poco también. Creo que me va a ayudar a mí en las memorias. Si bien terminé tomando mis propias notas para no olvidarme de la experiencia, pero también darles un poquito de contexto de esos lugares, de cómo lucen en este momento, y también compartir cómo los percibía cuando entraba en estado meditativo, de cómo eran según mis propios recuerdos. Bueno, ¿de dónde surge conectar con Göbekli Tepe? Como muchas y muchos, vi la serie de The Gift hace un año y medio, y me acuerdo que la veía con Elena, con mi hija, la más pequeña, y para mí, yo no tenía idea que ese lugar existía realmente, tanto que pensaba que era parte de la ficción de la serie, porque para mí, digamos, lo importante de la serie era el despertar y el conectar bien con un nodo físico, hasta que me entero que ese lugar existía verdaderamente. Entonces, para mí la serie, y me gustó mucho compartirla con mi hija, porque me sentía muy identificada por el proceso que ella iba pasando de sanación, de reconexión, eh, también de incredulidad, bien, ante lo que ella vivía, iba conectando, era, me conectaba a mí muchísimo a mi propio proceso. Pero este año, hace un mes, estando en meditación, me aparece eh, este lugar y que yo tenía que ir. Entonces, em, como que lo niego. Digo, estoy recordando la serie, está interviniendo el ego, porque, bueno, como voy a veces y conecto con lugares y me he identificado tanto con esa serie, entonces no, es ficción mía el estar vinculada a ese lugar. Y entonces vuelvo, em, lo desconecto, bien, no le presto atención eh, a ese primer mensaje. Y luego, unas semanas más tarde, que esto es hace 2 semanas, vuelvo a sentir ese llamado, bien, y esta vez sí decido prestarle atención. Entonces, motivada a averiguar más, pregunto en el grupo Yo Soy, en inglés, un grupo se llama Yo Soy Sharing, si alguien tenía algo para compartirme sobre Gobekli. Y ahí es donde aparece Pam. Pam me escribe instantáneamente y me dice, yo siento un llamado de ir, te escribo por privado. Entonces, bueno, ahí empezamos a hablar, era un viernes a la noche. Yo me quedo chateando hasta como las 2 de la mañana con ella, explicándole que yo también había sentido ese llamado. Ella inclusive me muestra, había graficado la activación que ella tenía que hacer en ese lugar. Yo le digo, yo no tengo tanta información, no he llegado hasta ahí. Generalmente cuando yo llego a los lugares es cuando a mí la información se me presenta. Le digo, pero sí siento. Y cuando ella me pregunta, ¿y cómo
y cómo has llegado, cómo ha sido que has conectado, no me acordaba. Entonces, para mí esa fue la confirmación de que había sido un llamado de mi ser, porque generalmente cuando estoy canalizando, no retengo el detalle. En cambio, cuando es una creación del ego, una experiencia del ego, me acuerdo hasta el mínimo de los detalles. Entonces, al no acordarme nada, dije, bueno, esta es la confirmación. Le dije, bueno, pasemos el fin de semana cada una como conectando y viendo, inclusive porque, bueno, también había un tema de fechas, a ver si nos podíamos organizar, porque yo sentía que tenía que estar en agosto, antes de fines de agosto. Suponía que vinculado a las llamaradas solares, que inclusive hoy leía a la Barnabé, y las llamaradas empezaron a llegar a la Tierra el 23, que es cuando yo llegué a Turquía. Y estuve 5 días a pleno sol, lo que no he estado en mi vida, con 43 grados, conectando, activando. Entonces, si mi ser necesitaba exponerme a las llamaradas, creo que fue todo un éxito, porque por 5 días realmente sin parar. Bueno, lunes volvemos a conectar con Pam, esta vez ya nos presentamos a través de videollamada, y lo hermoso ha sido de que su historia y mi historia eran eh, muy parecidas, muy parecidas, las dos de venir de un ambiente eh, corporativo, totalmente desconectado con la espiritualidad, el mismo tipo de trabajo, las dos éramos project managers, las dos viajábamos por el mundo manejando proyectos, eh, lo cual ha sido muy gracioso porque cuando terminábamos cada visita decíamos, hagamos debrief. Bien, un debrief es cuando uno termina un día de proyecto o una etapa, bien, hace todo el recuento y la terminología que usábamos para un poco experimentar, usábamos mucho la terminología de cómo se maneja un proyecto, de cómo avanza un proyecto, de cómo se chequea si el proyecto ha llegado a término, si ha sido a éxito, si los objetivos que se habían planteado se habían cumplido. Y entendíamos las dos mucho de por qué habíamos llevado esa vida antes del despertar vinculado, digamos, al trabajo em, que estamos haciendo y que en este momento estábamos haciendo juntas en Göbekli. Un lunes nos decidimos viajar, al lunes siguiente estábamos viajando y ya y las dos aterrizadas en Turquía. Déjenme que ahora sí empiece a compartirles un poco las fotos. Decidí decirles de que anterior a eso, bueno, comparto en alguno de los grupos sobre el viaje, sobre el llamado, y María, que veo que ahí está conectada, me comparte un video en donde hablaba de la conexión de Göbekli Tepe y el segundo jardín de Adán y Eva, bien, que descrito en el libro de Urantia. Me pasé viendo bastantes videos y leyendo mucha información y esa fue la que más me resonó. Y cuando llegué ahí, lo primero que recibí fue que esa información que me había llegado era la correcta y que era la que me iba a ayudar a recordar mucho de mi conexión con ese lugar, que tenía que abrirme y liberarme de cualquier preconcepto o cuestionamiento, bien, porque estábamos hablando de Adán y Eva, ideas que quizás son muy cuestionadas, bien, y la idea también de haber tenido una conexión con ese proyecto, también a mí me generaba como, de vuelta, incredulidad de haber quizás sido parte de eso. Pero bueno, vamos a la parte turística. Göbekli Tepe queda cerca de Şanlıurfa, que una ciudad también que se conoce como Urfa, que queda al sur de Turquía, casi en límite con
con Siria. El, esto es, esto es cerquita del hotel. El hotel estaba en toda la parte, la ciudad es bastante bonita, súper moderna, pero bueno, tiene toda esa parte antigua en donde es donde paramos todos los turistas y nos conectamos con el mercado, con la parte vieja del... Y estas eran tumbas, bien, en donde bueno, las, la gente del lugar los enterraba, bueno, que no era enterraba, era dejarlos abiertos, o sea que la energía de este lugar era bastante densa, pero bueno, hice ahí un poco de limpieza. Pero apenas llegar yo pensé, porque claro, el taxista me hablaba en turco y yo todo era sí, 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 pensé que eran cuevas en donde la gente vivía, pero no, en realidad eran tumbas. Bien, acá estoy al día siguiente, este spam. Estamos tomando nuestro primer café turco y realmente la conexión con ella ha sido instantánea, de como si inclusive nos arriesgamos a decidir compartir habitación, que fue como no cuestionado, si bien podríamos haber pagado una habitación cada una, pues realmente baratísimo el hospedaje en esta zona, pero sentíamos, ¿no? Sentíamos que iba a haber tanto de compartir que bueno, que inclusive decidimos eso, compartir la habitación. Bueno, ese día nos dedicamos a recorrer un poco. Esta es un templo, una mezquita, en donde también se tiene una cueva, en donde se dice que fue que nació Abraham. Esa cueva tiene un chorro de agua donde la gente la, la, la juntas, es agua que se dice que es agua sanadora. Y acá es donde empezamos a conectar o al menos digamos, Pam empieza a compartir su conexión con el agua. Pam había estado, ella empieza su despertar desde el 2012 con llamado muy fuerte a visitar distintos lugares del mundo, nodos y templos sagrados, muchos viajes a India. Y ella en cada lugar juntaba, recolectaba agua. Y cuando la invitan, o cuando, digamos, cuando surge el ir a Göbekli Tepe, recibe el mensaje de llevar bien todas esas aguas que ya le iba a llegar, cómo era que ella iba a estar trabajando con esas aguas. Eran aguas de 12 lugares distintos, 11, perdón, porque fue 12 con el agua que juntamos aquí, y de cinco continentes. No tenía agua de Australia ni agua de la Antártida, pero de todo el resto de los continentes, sí. Bueno, este es otro lugar de parte de la ciudad. Este era así la ciudad vieja, era todo así, por acá uno accedía a los hoteles, por ahí pasan los autos. Nosotros no nos arriesgamos a pasar el auto por ahí, pero bueno, ahí estábamos saliendo ya a Göbekli en nuestro segundo día. Bueno, esto es un poco para que se dé una idea del paisaje. El paisaje es bien seco, pero tienen todo un sistema de riego. Pero así como lo ven verde, era como se me presentaba en la época en que había sido construido. Una zona súper verde, muy conectada con la naturaleza. Y uno de los mensajes que recibí el, el, que la zona se secara tuvo que ver entonces con la pérdida de las memorias de ese lugar, porque el agua es la que conserva las memorias. Al secarse, entonces la zona pierde las memorias y el humano pierde las memorias de ese lugar. Y parte del trabajo que estamos haciendo en activar estos distintos puntos es restablecer las memorias y abrir los registros de estos lugares. En muchos lugares, el proceso de la pérdida de memoria han sido procesos naturales por cambios climáticos, pero en muchos otros, intervención bien negativa de justamente
secar esos lugares para desconectar las memorias, porque el agua ya entonces no está disponible. Bueno, esto es ya dentro de Göbekli, hay un pequeño centro de exposición. El museo que tiene muchas de los artefactos encontrados, que queda en la ciudad, frente justo a esas tumbas que les mostraba al principio, estaba cerrado desde hace 6 meses por el flooding, por la inundación que habían tenido por el terremoto. Entonces no pudimos acceder al museo porque están bueno, en pleno proceso de limpiar y de recuperar todo lo que estaba dentro del museo. Pero bueno, esta es una pequeña sala de exposición que está a 100 metros de Göbekli. Y bueno, nos muestra un poco de cómo se supone que era. Lo que se puede ver ahora en ruinas son estas 3, bien con 2 más, lo cual me ha llamado la atención de que no las tengan acá, pero se pueden ver 5, bien, y todas siempre con la misma estructura, que tienen estas 2 columnas, que estas 2 columnas son representaciones amorfas humanas, bueno, o sí, como de cuerpos, porque los costados tienen manos, pero las manos tienen 8 dedos. Y una de las cosas que habla Urantia, el libro, es de que Adán y Eva eran seres de 3 metros de altura. Bien. Y la idea era que en cada uno, como este era el segundo jardín, que entonces se los representaba a ellos, se representaba la energía del masculino y del femenino a partir de estas columnas. Bien, ahora sí es como se lo ve cuando uno llega. Ahí está Pam. Fíjense que no hay nadie. Éramos las, las únicas. No sé si mi internet está funcionando. Me volvió. Acá estoy de vuelta. Vamos a poner la intención de que la información se haga disponible. Parece de Star Wars. Bien, vamos a poner full window. Ahí está. Bueno, lo que les comentaba, fíjense de que no hay nadie. Esta que ven acá es Pam y la que estoy sacando la foto soy yo. Perdón, Valentina, creo que se paró la grabación. Eh, no, sigue grabando porque como estoy grabando, si no, acá me parece que sigue grabando. Muchas gracias. Porque a mí me dijeron, Te la decía de grabación. que, a ver, dame un segundo. Voy a terminar de compartir. No, no, me aparece el botón de pausa, así que eh, estamos bien. In progress. Ahora se arrancó. Vamos de vuelta. Vamos a poner la intención de que toda la información pueda ser compartida. Y vamos de vuelta a las fotos. Bueno, mientras se carga, voy a seguir con... Acá está. Vamos a seguir contándoles. Lo que les decía, la maravilla y también un poco la sorpresa de que un lugar como este, que es el lugar más antiguo
del mundo tenga tan poca gente que la visite. Espérenme de que... Bien, las había perdido. Acá estoy. Vamos de vuelta a share screen. ¿Y este más antiguo del mundo a nivel público? Ujú. Sí. Bien. Ahora sí voy a ir a poner y vamos de vuelta a Enter Full Screen. Perfecto. Bueno, en cuanto a experiencia personal, fue, y creo que lo compartí en un video en alguno de los grupos, fue llegar a este lugar y conectar con una emoción muy, muy fuerte, una emoción muy amorosa y muy limpia, creo que es una manera de describirlo. Experiencias anteriores a esa emoción era el haber recibido a mis hijas en brazos cuando estaba dando a luz. Ese amor, esa pureza, esa alegría, una realmente una emoción muy fuerte. Estuve en Egipto, estuve en Stonehenge, estuve en Capilla del Monte, estuve en templos en, en Vietnam y ahí no me sale el país del lado, en muchísimos lugares Tailandia. con templos muy antiguos y la sensación de con la que sentí conectar con esto fue impresionante, al punto de tener que sentarme y dejar la emoción que se exprese, bien, de no ponerle mente, bien, solo permitir de que mi ser vuelva a conectar con este lugar que para mí tenía muchísimo sentido. Em, yo sí sabía de que había estado de forma etérica en Turquía, no sabía en qué momento, em, pero sí de que había estado em, ayudando a la humanidad a entender sobre los ciclos, un poco de cómo está programado este planeta, bien, cómo funciona este planeta. Y entendí que era en este lugar, voy a apagar mi cámara, y entendí que era en este lugar en donde había sido esa primera experiencia de conexión con el planeta Tierra. Una de las cosas que recibí apenas conecté cuando ya me pude recomponer y empezar a conectar más ya con el lugar, em, era un pedido de la Madre Tierra en tener voz en la Confederación Galáctica, lo cual me llamó mucho la atención. Bien, sé que tengo participación en la Confederación, he tenido dos experiencias conscientes, bien, en donde he estado reportando en la Confederación y, y este pedido de la Madre Tierra eh, me llamó mucho la atención. En parte entendía que por donde venía el pedido tiene que ver con este primer proyecto de humanidad, el que se inicia en este espacio. Es un proyecto que era paralelo a Lemuria y Atlántida. No sé si sigo en conexión. Sí, Sí, perfecto. sí. Te Bien, reescuchamos. bien, porque tengo todas las cámaras, bueno, yo ya apagué la mía y tengo todas las cámaras en negro. Y entendí ahora de que
este primer proyecto era un proyecto totalmente, bueno, manejado desde afuera, con una intención, la intención, digamos, de crear el jardín de Edén, de traer a Adán y Eva, era mezclar esas razas divinas con razas terrestres. Porque ¿qué ocurría? Hasta ese momento la Tierra estaba habitada, digamos, por un lado por los humanos terrestres, pero por otro lado por seres de, eh, de gran sabiduría, avanzados, pero que no eran seres conectados a la Madre Tierra. No eran seres que habían evolucionado desde la conciencia terrestre. Entonces el proyecto de Adán y Eva era justamente buscar crear la siguiente versión evolutiva del humano, en donde también contenía el ADN divino. Entonces, este lugar era justamente ese punto de encuentro, pero también era un punto de compartir sabiduría con, con los humanos que iban descendiendo del proyecto de Adán y Eva. Una de las cosas con la que también conecto es que este lugar justamente era eso, era el punto cero. En conexión con mis guías desde el principio, siempre sentía el llamado y el mensaje de volver al punto cero. El punto cero a nivel personal es ese punto de encuentro y anclaje de nuestro ser superior, en donde hemos superado todas las estructuras del ego, entendemos que el ego es una herramienta, bien, en donde dejamos de identificarnos con el ego y anclamos al ser. Bueno, a nivel terrestre, el punto cero, el punto perfecto de armonía entre dimensiones superiores y dimensiones terrestres, estaba registrado en este punto. Bueno, a partir de empezar a conectar, también se me pide de que abra los registros. Entonces puse la intención, la energía era súper armónica, no había, yo pensé que mi trabajo era ir a reconectar el divino femenino en este territorio, que es generalmente lo que, con el trabajo que suelo hacer en distintos nodos, pero en este caso era, bueno, conectar con lo que eran mis propias memorias, pero también el abrir los registros de este espacio que justamente me explicaban por haberse secado, que en este espacio sí la sequía había sido algo que había sido programado, bien, esas memorias se habían perdido y estaban ahora volviendo a emerger y volviendo a estar a disposición a la humanidad. Bueno, acá les voy compartiendo distintas fotos. Estas que se ven son las columnas más altas. Fíjense que acá hay una persona, esta era una chica arqueóloga que estaba tomando muestras de tierra y acá se pueden ver, ay, disculpen, estas son, todas estas esculturas tienen lo mismo, estos son brazos que al frente tienen los 8 dedos que están justo a la altura del sacro, ¿bien? O de la parte pélvica, si tomáramos eso como un cuerpo humano. Bueno, lo que les decía eso, ¿no? Increíble que un lugar como este no tenga gente, tanto que, bueno, al último ya los guardias nos perseguían porque no entendían cómo estas dos extranjeras pasaban tanto tiempo sin hacer mucho más que recorrer, mirar, mirar, mirar. En un momento le dije a Pam, Pam, creo que tenés que empezar a sacarte selfies, porque bueno, yo sí estaba conectando, pero Pam estaba muy conectada con el lugar, había conectado con el sonido, o sea que estaba haciendo un humming, entonces le digo, vamos a actuar un poquito más como turistas. Bueno, hay una idea del espacio. Una de las cosas Sí. que yo sí había recibido llevar esta es la banda que
cultivé en el 2020 como parte de un trabajo que hice en reconocer a mis ancestros, y siempre tiendo a llevar, cuando fui a Egipto, llevé una bolsita de lavanda y se la ofrendé a la esfinge. Bien, y uno de los mensajes que había recibido conectando con la esfinge, o el mensaje que recibí, era dejar de seguir buscando en el pasado y entender que éramos nosotros los nuevos ancestros o los ancestros de la nueva humanidad. Y eso me ayudó mucho a posicionarme en mi proceso, en mi camino, en mi servicio. Entonces, bueno, me gusta llevar y ofrendar la lavanda cuando voy a distintos lugares. Bueno, este es un video que vamos a pasarlo. Bueno, cuando terminamos, esto tiene bueno, esta es la plataforma, y tiene otra plataforma afuera que nos lleva a, esta es la vista, a este árbol. Es un árbol que está justo por encima. Desde el árbol se ve, les muestro esta vista, y fíjense que el techo desde acá tiene la forma de un infinito. Ahora les voy a explicar la información que recibimos con el infinito. Bueno, acá está Pam. Yo hice un pequeño video de Pam entregando las aguas, pero había tanto viento que no se escucha. Pero bueno, en esta cartucherita Pam tenía las 11 botellitas, y en esta es el agua que habíamos recogido de la cueva de Abraham. Entonces pusimos la intención de nutrirlo a este árbol con las 12 aguas. A medida que ella lo empieza a hacer, lo que a mí me empieza a llegar, que lo que estábamos haciendo, y ahí me empieza a llegar las memorias del trabajo que hacíamos conjuntas, era de que estábamos trayendo a ese punto cero las experiencias vividas a lo largo de la humanidad para reportar cómo había salido ese proyecto. Bien, estábamos volviendo a ese punto de inicio con los resultados de lo que había sido la experiencia de la humanidad. Y con la intención, a partir de haber entendido cómo funcionaban los sistemas, los ciclos, el libre albedrío, la psiquis, definir una nueva intención, bien, para la nueva humanidad. Entonces, en esta primera conexión con el árbol, reportamos las memorias de los distintos puntos del planeta, distintas perspectivas y razas humanas, devolviéndole a esta zona entonces las memorias, el agua que ya que no tenía conectada. Luego sentimos el llamado, y Fernando, que nos estaba acompañando desde Colombia, también de volver a conectar. Sentíamos que faltaba algo más de hacer con este espacio, y aquí es cuando se presenta entonces el infinito. Bien, habíamos partido del punto cero, habíamos hecho todo un recorrido de la experiencia humana según lo que se había planteado en ese primer proyecto, volvíamos a reportar, y ahora entonces empezamos un nuevo ciclo, una nueva experiencia, pero con la diferencia que ahora todos esos seres que habían participado en el desarrollo de ese primer proyecto estábamos encarnados como humanos. Bien, y podíamos experimentar a través de nosotros mismos qué era lo que había salido bien y qué era lo que había salido mal después de 12.000 años. Y ahí entonces, de vuelta, un sentir muy, muy fuerte de el llamado de volver a ese punto cero. Bien, entender también mucho de el por qué y el para qué de mi encarnación, y de mi conexión con este lugar. A partir de eso entonces volvimos a hacer otro recorrido conectando con las piedras, con las memorias, ahora que habíamos devuelto el agua, habíamos devuelto las memorias a esta experiencia. Y volvimos entonces a conectar con el árbol, esta vez para
setear la intención. Una de las cosas que recibimos en esta vuelta, en esta segunda conexión con este árbol, era qué deseamos realmente de la nueva humanidad. Bien, a partir de nuestras propias experiencias, de todo el trabajo que vamos haciendo, de las memorias con las que vamos conectando, cómo realmente visualizamos la nueva humanidad. Y fíjense, no sé si les pasa a ustedes personalmente, pero mucho de nuestro camino hasta ahora ha sido limpiar, 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 soltar, 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 liberar. Vivir en el presente, bien, mantenernos en un poco el vivir el momento sin dejar de que el ego nos arrase y vuelva a tomar el control. Y creo que como humanidad y como seres conscientes que estamos ayudando a hacer esa transición, no nos damos mucho el tiempo, el espacio y la meditación y la reflexión sobre qué deseamos realmente que sea la nueva humanidad. Entonces nos permitimos, Pam no había entregado toda el agua de manera intuitiva, había dejado algo del agua de Abraham, que justamente era el agua local, y entonces conectamos cada una un momento con esa botella para programar el agua, para setear nuestra intención y volvérsela a ofrecer al árbol, ¿bien? Desde este punto cero, empezar entonces el recorrido de qué deseamos a partir de entender qué significa ser humano, qué deseamos para esta nueva humanidad. Ha sido algo muy bonito, muy emotivo. Yo me reía porque, bueno, lo íbamos diciendo en voz alta. Yo entiendo que soy un alma nueva, con no muchas, no con un gran recorrido álmico en la tierra, pero sí con muchas memorias que han sido, vamos a decir, insertadas en mis registros, en mi alma. Y Pam sí, un ser con muchísima experiencia en la tierra a partir de muchas vidas. Y era muy bonito ver desde dónde me expresaba yo, bien, a partir de un aspecto más racional, más pragmático, bien, de cómo veo una nueva humanidad desarrollándose, interactuando, y cómo Pam traía toda esa energía maternal de casi de la anciana, de ese ser que ha recorrido y que tiene tanta experiencia en su aval que solo busca lo mejor para la descendencia. Entonces ha sido súper bonito esa combinación, digamos, entre esa energía de ella y la mía en cuanto a expresarnos en el deseo de esa nueva humanidad. Bueno, ese día, esto es algo que me encanta. Fíjense que esto está tallado en sobrerelieve, bien, o sea, de que se tuvo que desgastar toda la piedra para darle forma Esa, a este bichito. Sí las escucho. ¿Alguien me quería hacer alguna pregunta? Bien. que se entre... Se entrecorta. Sí. Ya está ¿Qué es mejor. ¿Qué es la figura de los animalitos eso en la piedra? Sí. Esto no se lo reconoce como un animal actual. Bien. Hay muchos animales que están representados en las piedras y que se creen que eran animales que existían en ese momento y que ya están extinguidos. Pero este, por ejemplo, puede ser como un jabalí o un chancho, pero sí, no te podría decir exactamente qué era lo que parecía. Bien. Acá vamos a ver si se puede, si se carga. Déjenme un segundo, voy a ver si puedo cargar con el internet.
Bien. Ahí está Pam entonces compartiendo la intención de la nueva humanidad. Bien. Bueno, esta piedra la dejé ahí en el árbol. Esta piedra es una piedra que me acompaña desde hace 2 años y es una piedra que para mí representaba mucho la dualidad. Bien. Y entendí de que esa es una de las mayores experiencias que hemos tenido como humanidad, vivirla a esa polaridad y volver a ese punto cero. Entonces sentí el llamado de entregarla a la piedra a partir de todas mis propias experiencias en polaridad y mi propio despertar encontrando y conectando con la unidad. Bueno, esto les quería mostrar para darles una idea. Şanlıurfa es la ciudad donde estábamos. Göbekli Tepe está aquí. Y fíjense la cantidad de templos y de ruinas que van apareciendo. Nosotros visitamos Göbekli y las otras que fuimos a visitar no aparecen acá, pero ya... bien, sí, por acá, perdón. Visitamos ruinas Karahan Tepe, bien, visitamos Harán y otra ruina intermedia que queda por acá, ahora ya se las muestro. Bueno, esto me encantó, este es el logo y es uno de los videos, tenían un video preciosísimo, un video de 6 minutos que capaz que se los comparto, en donde representa un poco el inicio de la humanidad, la aparición de Göbekli, cómo sigue avanzando la humanidad, cómo empieza a recibir distintas herramientas, empieza a evolucionar hasta que aparece el ADN. Me pareció increíble ese video porque obviamente está hecho por alguien que está muy conectado, además la música preciosa, y bueno, y terminaba con este logo y la confirmación, bien, 0 point in time, punto cero en el tiempo, que era un mensaje que yo venía recibiendo, como les contaba antes, de ese punto cero, ese punto cero. Bueno, este es otro ya lugar, se llama Karahan Tepe. Fíjense que acá hay una cara. Y Karahan Tepe se lo cree como el primer lugar en donde los humanos empezaron ya a sentarse. Göbekli Tepe era un punto de encuentro, bien, de educación, de conexión con los seres que veníamos del otro lado a compartir y conectar. Y Karahan Tepe, que es este lugar que es mucho más chiquitito, déjenme ver si acá está, les muestro esta foto, es un primer asentamiento. La energía de este lugar era preciosa, creo que les había compartido ya en un audio de que nos recibe un chico, a ver, creo que tengo una foto de acá, súper joven, que es el arqueólogo a cargo de ese lugar, y el arqueólogo nos dice, argentinas, porque bueno, con Pam habíamos hecho el chiste que siempre íbamos a decir que las dos éramos argentinas, porque siempre te preguntan en todos lados dónde sos. Y nos dice, los argentinos vienen y sienten la energía de este lugar. ¿Ustedes qué es lo que hacen? Y yo le digo, sentir la energía del lugar. ¿Se puede? Me dice, sí, claro, claro, claro. Y bueno, lo sentamos a meditar con nosotros. No tuvimos una conexión muy bonita. Fíjense acá. Acá se pueden ver lo que les hablaba. Esto se puede tomar como una serpiente, pero también como un brazo. Bien, y ahí están los dedos. Todas las columnas, que las denominan las columnas T, tienen estos brazos al costado con 8 dedos. Y eso también les quería mostrar. Fíjense la parte blanca. Bien, la parte blanca es lo que estaba en la superficie.
Este espacio fue descubierto por un treasure hunt, bueno, alguien que busca tesoros, no, buscador de tesoros, no sé cómo se diría en castellano. Cazador de tesoros sería. Cazador de tesoros. Y que le llama la atención de que, es más, creo que acá tengo otra foto para mostrarles. Acá se ve. Esto, fíjense que esto está todavía sin descubrir, pero tiene esta piedra, que es una piedra rectangular. Esta piedra va a terminar siendo alguna de estas columnas. Entonces él descubre, se da cuenta de que había como que eran muy rectangulares las piedras y empieza a excavar y se encuentra con esta ciudad, o con este primer asentamiento. Lo bonito que tenía este asentamiento, que está justo arriba como de una pequeña lomada, en donde juntaban agua y tenían todo un sistema de recolección de agua que llegaba a una primera habitación. Y en esa habitación se hacían los rituales de los niños pasar a hombres cuando tenían 7 años y pasaban 7 días en ese espacio, y cuando salían después del 7.º día ya eran hombres dentro de la comunidad. La energía de este lugar, una energía muy amorosa, creo que muy conectada a ese punto cero, a esa primera idea de lo que era la humanidad. Entonces, seguimos, digamos, recibiendo mucha información de que todavía conectado con esto, que esto creo que es unos años un poquito más recientes que Göbekli, se seguía manteniendo esa primera idea original del proyecto Humanidad. Bien, luego fuimos a otro punto, déjenme que ponga esto más chiquitito, que se llamaba, déjame que lo saco, ¿por qué está a la pantalla tan grande? Acá. Sogmatar. Bien, Sogmatar es esta zona, una zona totalmente desértica, y acá estuvimos 2 días a la misma hora, al mediodía, con 43 grados, pero lo que tiene de increíble esta zona es que, así como la ven, está llena de cuevas. Bien, déjenme que busque alguna otra foto en donde, bueno, por ejemplo, acá por ejemplo se ve una cueva, ahí al costado. Es gigante, está súper llena de cuevas. Y acá también, por ejemplo, otra, acá hay una cueva, había otra, después por acá había otra, y todas esas cuevas tienen acceso. Y dentro de las cuevas son espacios gigantes, cuadrados, que todavía no se entiende cómo, no se sabe cómo fueron construidos. Con este espacio tiene 7 columnas, en donde, perdón, 7 lomadas, donde cada lomada está conectada a una estrella. La posición de las lomadas naturalmente reflejan la posición de el Sol, la Luna, Venus, no me acuerdo qué otro planeta, en cierto momento del año. Bien, entonces en cada uno de estos lugares se hacían distintos rituales y templos. En una de las cuevas están estas esculturas. Bien. Y el primer día estábamos con otra gente porque no sabíamos bien cómo llegar, y bueno, esta gente justo estaba llegando al mismo tiempo, así que nos permitieron que camináramos con ellos, pero ellos estaban visitando muy rápido. Entonces decidimos volver. Y lo que conecté con este lugar, fíjense que acá yo saqué una foto que me parecía el rostro de una mujer, y que lo compartí en mi Instagram. Todos los demás parecen cuerpos masculinos. Es que ese lugar era un lugar en donde se daba a luz, entonces tenía muchas memorias de muertes de mujeres y de muertes de bebés. Entonces hicimos un trabajo. Así se cae. Ahí volví. Aquí volví. Bueno, De la mujer. vamos a acelerar un poquito.
La primera foto de las figuras también hay un rostro. También un rostro de mujer. No se distingue de mujer, pero es bien claro la foto. Déjenme un segundo que no las estoy viendo para compartir, seguir compartiendo. Bueno, al lugar que fuimos el tercer día es un lugar ya mucho más moderno em, y que quedaba bastante lejos. Pero luego entendí del por qué estábamos yendo ahí. En mi último día tuve una conexión muy, muy fuerte. Bueno, este es un lugar turístico que aparece, si empiezan a buscar Şanlıurfa y Göbekli, este lugar aparece. Es un tipo de construcción típica en donde esto se construye por piedras, perdón, por lajas, como si fuesen ladrillos, que cuando una persona no pagaba la renta, sacando una laja de uno de los rincones, se caía. A esa laja se la llamaba the keystone, la piedra fundamental. Bien. Y a nosotros nos resonó muchísimo como Pam, el Göbekli Tepe como la piedra fundamental, bien, el registro de la humanidad. Pero bueno, esto es para el turismo. Acá fuimos a un segundo lugar. Lo interesante es que cuando estábamos yendo a este lugar quedaba 3 horas de... Cambié internet de vuelta. Vamos a ver si esta vez ya funcionamos. Bueno, este lugar quedaba 3 horas. Y acá fuimos a ver unas ruinas que son estas ruinas que son mucho más modernas, que estas ruinas fueron construidas por un rey en forma de alabanza a, a dioses. Y tiene dos... ¿por qué no se están subiendo las fotos? Bueno, tiene dos lados, una parte que da al atardecer, entonces es un templo venerando al atardecer y otro templo venerando el amanecer. Nosotros habíamos ido para el atardecer, pero sentimos mucho el llamado de quedarnos ahí. Terminamos alquilándole una habitación el grupo que trabaja sosteniendo ese lugar. Y pudimos estar al amanecer. Cuando estuvimos en el amanecer, este es el atardecer precioso, los colores increíbles. Esto es las ruinas del templo que se presenta ante el atardecer. Cuando estuvimos en el amanecer, voy a dejar de que se conecte la compu, había un altar, bien, en ese altar se hacían rituales y en muchos rituales ofrendando animales muertos. Entonces hicimos todo un trabajo de limpiar, porque justamente, ¿qué ocurría? Ese lugar es un lugar que es muy visitado, la gente... Bueno, esto está haciendo un gran trabajo de paciencia, creo que para todas. Valentina, te interrumpo. ¿Tú estás cerca a tu módem del internet, a tu wifi, Sí, con tu no, lo que ocurrió es computadora? que el ¿Y la módem... tienes conectada, con cable? Porque con cable no te pasa eso. Sí, no. El tema es que el wifi está fallando, entonces estoy usando ahora la conexión de mi móvil. Ah, claro, sí. Porque No, wifi empezó no a es fallar, suficientemente fuerte. claro. Entonces, Pero tienes la próxima, conecta la computadora con el cable al wifi y así tiene una conexión más estable. perfecto. Sí, muchas gracias. Vale. Este segundo lugar que fuimos a ver al amanecer era un lugar que ya tiene 2000 años y donde la energía era totalmente distinta. Y era un lugar donde se ofrendaban animales, bien. Y entonces acá ya empezamos a percibir otro tipo de energía, esa energía tan pura, tan de unidad que se percibía en estos lugares tan antiguos. Ahora se sentía mucho energía de separación, energía de sobrevivencia, una energía masculina,
bien, muy desbalanceada. Entonces, un ritual que hicimos, Pam, ella había recolectado piñas. Y entonces ella a cada lugar que íbamos ofrendaba, hacía un pequeño altar ofrendando piñas. Piñas tienen que ver con la vida, con la geometría sagrada. Y en este lugar yo dejé un cristal rosado, que es un cristal que hice, con el cual hice muchas sanaciones en sesiones del divino femenino. Sentía que ese cristal tenía una energía muy bonita y justamente me guiaron a dejarlo al cristal frente al altar, bien, para que cuando el sol llegara, ahí estoy cargando mis dos cristales, ahí está el cristal, el cuarzo rosado y el cristal que me regaló Pam. Entonces, ahí estoy ofrendándolo al cristal para que cuando el sol conectara con ese altar, tuviese entonces también la presencia del divino femenino. No voy a poner el video para no seguir bloqueando internet. Bueno, acá les quería compartir este video, un chico tocando música turca que fue una belleza, pero no vamos a seguir consumiendo internet. El tercer día, bueno, ese día estuvimos ahí y volvimos al templo de la luna y el sol, ese templo que eran de las 7 colinas, y al pasar por ese templo fuimos a otras ruinas, en donde en esas ruinas conecté con unas memorias de rituales de ofrendas humanas, de ofrendas de bebés. Fue muy fuerte porque fue entrar a ese espacio. De esto no tengo fotos, así que vamos a dejar de consumir banda. Fue entrar a ese espacio, eran unas columnas que todavía se sostenían en bloques de piedra, y yo dije, a ver, columnas, cuéntenme qué tenemos que percibir de este lugar. Y pongo en las manos, nunca en mi vida había tenido un diálogo a viva voz con piedras ni columnas, y sentí muchos árboles y muchos espacios, pero esto fue bien hablar. Depositar mis manos sobre las columnas y sentir una energía de densidad y un flash de rituales de sacrificios de bebés. Entré en un estado como de mucho shock porque fue una energía muy, muy densa, muy pesada. Un llanto, era un llanto desconsolado, y empezamos a limpiarla. A medida que, digamos, pude sacar la parte emocional mía de sostener esa visión, lo que se me empieza a explicar era de que la humanidad, cuando empieza a separarse de la fuente, cuando empieza a separarse del proyecto de unidad, empieza a sentir la escasez. Bien, empieza a vivir la escasez. Porque había desconectado de la abundancia, había desconectado del poder creador, y decide, para poder recibir de los dioses sustento, ofrecer lo más preciado. Bien, te ofrezco mi hijo, te ofrezco mi creación, para que naturaleza me ofrezcas tu creación, que es la comida. Pero claro, si ven una intención muy desde la necesidad, no malintención, no con búsqueda de sacar provecho ni nada, esas almas estaban ahí todavía y necesitaban ser liberadas. Así que hicimos un proceso súper bonito con Pam de abrir un canal y empezar a ayudar a esas almas a continuar con sus procesos evolutivos y contener con luz. Y eso me llevó luego al día siguiente. Bueno, Pam tuvo un proceso personal, creo que las dos no creo, las dos tuvimos un proceso personal muy bonito de apertura, de reconocer más de quiénes somos y activar más bien nuestra propia esencia.
Y parte de mi proceso fue esa noche, antes de que ella se iba temprano por la madrugada y yo me quedaba más durante el día, esa noche antes de despedirnos, le hago una sesión de hipnosis en donde empezamos a conectar con muchísima información de su ser, inclusive aparece su ser superior, tiene una activación, una liberación de muchísimas memorias. Y mientras yo le iba haciendo esto, mi ego piensa, ¿y a mí quién me lo hace? Bien, porque es algo que vengo haciendo a otras personas. Y esa mañana, cuando nos despedimos, estando todavía semi dormida, mi ser me dice, vos lo podés hacer, vos podés tener esa conexión y todo lo que sostenés en otras personas, porque estás en la frecuencia, lo podés sostener por vos. Y entré en un proceso de mucha deliberación. Una de las cosas que voy descubriendo a través de la hipnosis es que nuestros cuerpos humanos, acarrean muchas almas que no pudieron continuar su proceso evolutivo y que por nuestra vibración, bien, se prenden a nosotros porque creen que nosotros somos la luz. Entonces, a esas almas se las puede ayudar y liberar. Entonces, pasé por un proceso de liberar y una de las cosas que me impresionó fue de mi vientre, de mi útero, la cantidad de abortos, de almas abortadas, almas que no habían logrado llegar a encarnación, de liberar. Era un tubo de luz, bien, que salía de mi útero y una liberación impresionante de la cantidad de esas almas. A partir, digamos, de elevar vibración, de liberar todo esto, de pronto siento una vibración que estaba en mi corazón y entonces pregunto si esa vibración era algún alma que estaba sosteniéndose en mí. Y me dicen no. Entonces pregunto si era alguna memoria de una experiencia en esta encarnación que yo necesitaba sanar, que seguía manteniendo esta distorsión en mi corazón. Y me dicen no, y empiezo a tener la visión de que el planeta Tierra se alejaba de mí. Después entendí que era yo alejándome del planeta Tierra hasta llegar al punto del Big Bang. Cuando estoy vivenciando al Big Bang, ahí se me explica de que esa separación, bien, la biología a partir de las experiencias de escasez, la codifica como miedo. Y que en realidad todo lo que existe en este universo tiene la frecuencia de la separación, porque ese era el plan. Bien, Dios experimentarse, crea distintos universos, cada universo con características particulares distintas. Este universo funciona a partir de la polaridad y de las 7 leyes de Hermes, pero que el registro humano, en el registro biológico, por las experiencias vividas, la separación, bien, activa miedo. Y me empiezan a mostrar cómo teníamos que empezar a subir nuestros árboles genealógicos hasta llegar al punto común de todos los árboles de la humanidad para empezar a limpiarla y desvincular la frecuencia de la separación, que es una frecuencia que es una experiencia que elegimos venir a vivir en este universo, bien, porque nuestro ser decidió experimentarse en este universo y no en el universo del lado, que seguramente también se está experimentando en el universo del lado, bien, para desvincularla de la frecuencia de miedo que es común a toda la humanidad. Y que volver a ese punto cero era volver a esa primera idea, una idea de amor, de apertura, de conexión, de respeto, y que ahí era donde estábamos llamadas, ¿bien? En este nuevo, en esta segunda etapa de ese proyecto Humanidad. También se me mostró de que nos aparecía mucho la vuelta a la inocencia, inclusive parte de la limpieza de ese último lugar que visitábamos con esos seres que las cabezas están ya separadas de los cuerpos. Pusimos la canción The Return to Innocence, bien, la vuelta a la inocencia, que es la esencia más pura
que tenemos todos. Y lo que se me mostraba también es que los humanos no tenemos un pecado original, que eso justamente es una manipulación para sostener la frecuencia de separación, pero que sí sostenemos el miedo a la separación, lo que nos causó a partir de empezar a vivir la experiencia en esta tierra, separándonos y que eso es lo que es común a todos los humanos y que eso es realmente en donde tenemos que trabajar. El hablar de un pecado original es distraernos de lo que es común a todos y que hemos venido como nueva humanidad o como humanidad. Yo creo que no somos nueva humanidad, nosotros somos la humanidad puente. Bien, somos la humanidad transición, la que estamos experimentando, que es haber vivido completamente bajo el dominio del ego, empezando a entender y empezando a despertar y a conectar bien con la frecuencia original, con la esencia. Futuras generaciones van a estar ya más vinculadas y ya estamos viendo bebés o seres que están naciendo con una frecuencia muchísimo más pura y entendiendo mucho más del ego y de las memorias que nosotros. Entonces el llamado de reconectar con Göbekli Tepe, con los registros que se han ido abriendo estos últimos años, es recordar con esa inocencia, con ese primer proyecto, con esa primera esencia de lo que soñábamos que podía llegar a ser el humano. Bien, que es la misma frecuencia, el mismo poder creador de la divinidad en la versión más densa. Bien, el plano, la tercera dimensión, es lo más denso en el que se puede expresar la energía. Y el proyecto era comprobar que inclusive en esta densidad podíamos conectar con la energía de creación, como ya se manifiesta en dimensiones superiores. Bien sabemos por ejemplo, de que Vega ponen la intención y manifiestan en el acto la realidad, pero son dimensiones mucho más sutiles a la nuestra. Y ahí es donde estamos encaminándonos nosotros, a poder llegar a ese poder de manifestación en este plano, viene a poder manipularla, y que sabemos que hay seres que ya tienen esa capacidad de poder manipular la realidad y la materia a partir de la intención. Había algo más que les quería compartir vinculado a la esencia. Déjenme que recuerde mi viaje. Conectaron con la inocencia, con el árbol. Bien, no me... déjenme que revise. Bien. Cuando empiezo a hacer este trabajo de liberar de la interferencia del corazón, activo una frecuencia dorada y siento un reseteo en donde se me mostraba 963, bien, y que del 3 volvíamos al 9. Se me presentaban estos tres números. Y un llamado muy importante al tema de liberar esas almas que están bloqueadas en su proceso. Esas almas que les explicaba que generalmente o están merodeando o se nos prenden al cuerpo físico, de cómo poder empezar a intencionar en grupos como este y en trabajos de sesiones individuales a poder liberar esas almas, porque ¿qué ocurre? Nosotros estamos pasando bien a una nueva versión. Si lo pensamos comparándolo con un teléfono o con una computadora, estamos actualizando un nuevo sistema, ¿bien? Ya vienen nuevos seres
nuevos humanos que ya tienen esa nueva frecuencia. Pero los humanos que no tienen conexión a Internet, por decirle de alguna manera, no tienen la forma de poder actualizarse, porque son almas que no tienen cómo volver a encarnarse, porque cuando se presentó la luz, por lo que fuese, no la vieron bien y quedaron. Entonces buscar la manera de empezar nosotros a sostener esa limpieza, bien, abrir canal y ayudar a todas esas almas, que hay gente que dice almas que están en el bajo, en el purgatorio, en el bajo astral. Muchas almas están rodeándonos, están merodeando por acá, entonces justamente sostener eso y ayudar a ese proceso. Déjenme ver qué más. Se me mostraba, también se me mostró algo con respecto a la inteligencia artificial, el efecto de la inteligencia artificial en nosotros y de cómo, digamos, el cambio evolutivo está haciendo pasar de la infancia, bien, a una adolescencia, pero una adolescencia consciente, a entender realmente todos los procesos que estoy viviendo dentro de mi cuerpo y el uso más efectivo de este cuerpo biológico. Otra cosa que también se me presentó tenía que ver la activación de esto con los discos solares, que eso creo que lo compartí un poco en el grupo del Yo Soy, y de que cada vez mayor gente va a ir conectando y va a ir conectando con las memorias de la información que está en estos espacios para activar y para reprogramar los discos solares y activar las memorias, porque los discos solares están muy vinculados a Lemuria y esto era un proyecto que estaba ocurriendo paralelo a Lemuria. Bien, pero como estamos justamente volviendo a un punto de unidad de todas las experiencias vividas en el planeta Tierra, intuitivamente vamos a ir conectando bien información que tiene que ver con este proyecto, con el proyecto lemuriano, con el proyecto de Atlántida. Y había algo más que no me va a salir, pero ya sé que me va a salir en algún momento. Bueno, esa ha sido la experiencia. Como mensaje quizás final es esa vuelta a la inocencia, esa vuelta al punto cero, el recordar de que la humanidad fue creada con una intención muy amorosa, muy bonita, y también respetando el libre albedrío para ver por dónde bien se manifestaba la biología, porque a la larga el libre albedrío fue darle forma a expresión a la biología, que es lo que fue codificando al subconsciente. Y ahora estamos volviendo a la conciencia, estamos volviendo a reconectar a este cuerpo biológico con la conciencia divina. Y de que somos ese puente y que todos tenemos información vinculada a ese puente. Bueno, no sé si alguien quisiese hacerme alguna pregunta, algún comentario, algo que hayan, con lo que estén conectando también personalmente con estas memorias. Yo una curiosidad, las cabezas esas que estaban en ese lugar, ¿emergían o estaban puestas ahí? No, estaban puestas, eran unas estatuas como de seres sentados, viendo donde las cabezas se cayeron. Entonces las pusieron derechas, pero no las volvieron a colocar. Nada. Y son distintos guardianes. Había leones, había águilas y después seres, creo que también estaba Afrodita y otros dioses. A eso lo tengo ahí en una foto, tengo la descripción de este lugar. Ahí donde era de hombres que dijiste, bueno, energía masculina, pero yo he visto solo cabezas humanas, no he visto de animales. Sí, Era como muchas había cabezas. solo cuerpos humanos. En ese espacio era solo cuerpos humanos. Esas estaban puestas. Sí.
Sí, 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 sí. En ese Gracias. espacio había solo. Y esa era la única sala en donde tenía esculpida figuras. En todas las otras cuevas eran espacios cuadrados, bien, pero sin nada, sin nada esculpido. Entonces por eso decidimos ir a hacer y conectar energéticamente con ese lugar a ver eh, qué era lo que surgía. Estoy intentando acordarme qué era lo que les quería contar, pero bueno, ya seguramente en la activación va a salir. Porque sí, si la mente interfiere, más ruido todavía. Bueno, Valen, diga. sí, una preguntita. Respecto a el miedo y el origen común del miedo, que es la separación. ¿Se te mostró algo cómo es, cómo poder trabajar desde ahí? Sí, Nosotros, lo que el trabajar con los ancestros, bien, el empezar a subir en el árbol genealógico. O sea, si no hemos hecho trabajo en el árbol, empezar a poner orden en el árbol, bien. Y si ya venimos trabajando en el árbol, entrar en conexión, en meditación y empezar a ascender en el árbol hasta llegar a esa memoria común, bien, que está codificada en mis células, honrar la experiencia, bien, porque es una experiencia que nosotros como seres hemos elegido tener, cancelarla a la experiencia, porque ya la vivimos, ya vimos qué ocurre, listo, vamos a probar algo nuevo, distinto, pasemos a la versión 2.0 y empezar a replicar, bien, esa cancelación desde ese punto hasta sentir de que llega a nosotros y se activa a nivel celular. perfecto. Porque preguntaba, porque yo trabajo con el árbol y para enfocarme así a trabajar con la gente, cuando trabajo con el árbol, que uno me empieza, bueno, llega tatarabuelo, bisabuelo, etcétera, etcétera, y hago como un linkeamiento hasta el Adán cromosómico y la Eva mitocondrial, Sí, sí, sí. Bueno, que se limpie toda la... en medio de ese camino es cuando se activó esta intervención, bien, o biológicamente activamos esta distorsión, bien, vamos a hacernos responsables y dejar de culpar a otros que nos intervinieron. Y ahí entonces donde esa versión divina de Adán y Eva entra en distorsión. Es a mitad de camino. Perfecto. Gracias, gracias, gracias. Mm, Maravilloso, Valen. mm. Una experiencia increíble y esa experiencia del último día, que también me encantó tenerla, porque además estuve todo el día todavía ahí visitando, pero en un silencio tan profundo, eh, tan que me llenaba toda, que era como que no quiero que nadie me hable. El, fue, fue muy, muy bonito conectar con y el entender, ¿no? De cómo hemos ido como humanidad registrando de manera negativa experiencias que habían sido experiencias que nosotros habíamos elegido tener, que nosotros programamos. Somos nuestro propio proyecto, somos nuestro propio plan. Bien. Y el hecho, creo, de haber llegado ahí y poder haber recordado ahí las memorias de que yo había estado en ese proyecto, yo había estado en esa planificación. Me ayudó mucho también a entender el para qué de muchas experiencias en esta encarnación, bien el propósito y la guía de esta encarnación. Porque
creo como que nos pasa a todos de que seguimos dudando mucho de lo que recibimos, y si esa información lo hubiese recibido acá, sentada en el sillón de mi casa, con un televisor al frente, la negaba completamente. Bien, entonces a veces, porque muchas veces también nos preguntamos y decimos, pero sabemos de que no es necesario viajar para conectar con un lugar, pero nuestro ser sabe bien del por qué y el para qué de cada experiencia, y es dejarse guiar en ese proceso. Bien. Bueno, me gustaría, ¿cómo estamos de tiempo para trabajar Virgo hoy? Me gustaría primero hacer una activación muy rápida en conectar con las memorias, así van abriéndose los registros, pero también si es posible, si no, bueno, lo dejaríamos para el domingo que viene. Bien. Valen, yo no me puedo quedar mucho más Bueno, entonces lo vamos a dejar para el domingo que viene. Vamos a hacer conectada. la activación de Pero aparte me con- parece como un montón, ¿no? Bien. Bien, por eso preguntaba, así que Me vamos. parece como mucho. Hoy Vamos a estamos, dejar Virgo, Mariela, vamos a dejar Virgo para la semana que viene. Bueno, como buen Virgo, dime. va el momento perfecto para, para llegar y presentarse, porque Virgo busca perfección. Todo es perfecto. Una de las experiencias increíbles, eh, bueno, imagínense que no parábamos de hablar con Pam, y una de las cosas que eh, le empiezo a explicar a Pam era de cómo toda esta realidad también era una creación, como eran nuestros sueños. Bien, y que cuando uno empezaba a observarla, podía empezar a interpretarla y luego empezar ya a manejarla. Y tuve una experiencia el último día increíble de interpretación de la realidad, simbología, bien, que se nos había presentado en el camino, que tenía que ver con un proceso personal de ella. Y luego pasar a la experiencia de jugar con ya manifestar, bien, definir algo, y pero no desde el quiero, porque el ego quiere, bien, el ser decide, y el ser decide cómo va a ser, en dónde va a ser, y al permitirse ella a expresarlo de esa manera, logró tener una experiencia desde su propia manifestación. Fue precioso, y para mí también un recordatorio de esa capacidad. Pues yo muchas veces sostengo la teoría y luego me hago para atrás en la práctica. Bien, bueno, voy a invitar a todos a que cierren los ojos y vamos a ir dentro al corazón, conectando con esa chispa divina que se mantiene encendida siempre. No es necesario encenderla. Siempre está, siempre es. Es la misma luz que justamente invitamos a esas almas que se recuerden que tienen en sí mismas para continuar con su proceso evolutivo. Y hoy me recuerdo desde mis células, de mis propias memorias celulares, ese primer proyecto, esa primera intención divina de ser humano. Sí, es verdad que estamos evolucionando, moviendo la humanidad,
a una nueva versión, pero no estamos convirtiéndonos más divinos de lo que somos. Bien, ahí la van sintiendo. Somos, yo soy. Soy la versión más jugada del proyecto de la mónada yo soy. Pero la pureza, la frecuencia, la esencia está activa en cada célula de mi cuerpo físico. Y hoy en conciencia conecto con los registros, con las memorias akáshicas de ese plan de conectar el cielo y la tierra, el divino y el femenino, armonizar las polaridades, que fue el proyecto humano. Y conectando chakra estrella del alma, corazón, chakra estrella de Gaia. En conciencia conecto con las memorias y activo mis propias memorias. Y respiro profundo. Y dejo que mi ser haga el resto. Hecho está. Muchísimas gracias. Ha habido una activación preciosísima del corazón. Vamos a sostenerla. Muchas gracias por ser parte. Bendiciones. Gracias a vos, Valen. Hermoso. Gracias. Adiós. A todos. Mónica, ya te llamo. Muchas Gracias. 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 Adiós. Infinitas. Gracias a todos. Gracias.